Bueno, 11 menos 20, estamos en vivo, como ustedes saben, por la pantalla de Cable Diario. Pueden comunicarse para preguntas, opiniones, consejos, críticas al teléfono que vamos a poner en pantalla. Está en pantalla, 0342-155-047-274. Mañana la repetición, mañana viernes 8 de julio al mediodía, el sábado 9 de julio a las 21 y el domingo a las 23. Recién hablábamos con Diego Rubinsal acerca de cuestiones macro que habitualmente Diego releva con un grupo de colegas y que tienen que ver sobre todo del impacto de los precios en la vida real del hombre de a pie, de las personas, de los asalariados sobre todo, ¿no? Y dejaba lo último de su presencia o como de su alocución, ciertas características que tiene el momento, ¿no? La coyuntura. Ante la pregunta si es posible una discusión paritaria para establecer un reajuste en el salario ahora, y ciertamente hay un derecho y una situación, un contexto del trabajador que indicaría que sí, que es necesario, pero al mismo tiempo hay una situación empresarial muy asfixiante que podría indicar que ahí se van a dar de bruces, ¿no? Los dos intereses. Y también nos preguntábamos acerca de cuál es la relación con Brasil, ¿no? La relación comercial que pueden tener la producción argentina con el país liderado hasta hace poco por Dilma Rousseff, que atraviesa una crisis política muy grande y que desconocemos ciertamente cuál es su situación real, y es por eso que convocamos a un amigo que es un consultor político, que además aconseja habitualmente a empresarios en Argentina y en Brasil, que se llama Marcelo Viso y está con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Héctor, buenas noches. Gracias por venir. Y buenas noches a todos. ¿Cómo está la situación nuestra con Brasil? Me parece que antes de empezar a hablar de una situación puntual y de la coyuntura que vos estuviste nombrando y de la cual Diego habló hace unos momentos, es importante reconocer ciertos datos que vienen ya de larga data. El primero de ellos es que Brasil es el socio comercial por excelencia en la Argentina, con la Argentina, perdón. Nosotros formaríamos una amalgama de hemisferio sur. Somos los dos países que más producción tienen de, por ejemplo, alimentos, de, por ejemplo, autopartes, de, por ejemplo, autos en sí, el ensamblaje. Él estuvo hace un segundito hablando acerca de una disminución de un 25% de la exportación argentina hacia Brasil de autos, y no tenemos que olvidarnos que nosotros, el desarrollo de la industria automotriz argentina, en muchos casos viene marcada por el desarrollo del consumo automotriz brasileño. Por ejemplo, hay modelos de autos de líneas como Volkswagen, que se testearon en la Argentina y que no funcionaron, que se vendió muy poco, pero se siguen produciendo porque en Brasil han tenido una gran demanda y ha funcionado. ¿Qué es lo que pasa? Esta baja en ese 25% que le estaba hablando, que ronda exactamente ese número, hace que las concesionarias tengan que salir a jugar y a buscar el consumo interno dentro del propio país, que es dentro de la misma Argentina. ¿Qué pasa? Volkswagen, por ejemplo, con modelos puntuales, hace muy poquito hicieron un relevamiento y es más barato comprar un 13% un 0 kilómetro que un usado modelo 2015. ¿Por qué? Porque no hay demanda externa. Él tenía razón, es cierto. Brasil nos marca una diferencia de un 4-1. Estamos todos esperando qué es lo que va a suceder con la economía brasileña, porque cada paso o cada punto que retrocede Brasil, nosotros retrocedemos un cuarto de punto en forma indistinta, digamos, en forma directa. Y un ejemplo son los que venís dando. Y otro ejemplo, por ejemplo, la línea blanco, que tanto que lo planteaba Diego Rubinsal recién. Ciertamente cuando tenés porque después podemos hablar del costo laboral, ¿no? Que también es muy distinto. Sí, por supuesto. Un empleado en Argentina calificado cuesta, tal vez es la peor expresión para mencionarlo, 4 veces más que un empleado en Brasil. El sueldo básico en Brasil, primero hay que entender que Brasil tiene una capacidad laboral que nos supera y por mucho. Tiene una densidad poblacional de alrededor de 250 millones de habitantes. Estamos hablando de habitantes cadastrados, como se le llama en Brasil, es decir, registrados. Y hay una densidad poblacional que no está registrada y que produce un trabajo que nunca va a ingresar en ningún indicador. Las provincias del sur de Brasil, que son las productivas, que es el estado de Paraná, el estado de Río Grande do Sul, el estado de Santa Catarina, incluso el San Pablo mismo, tienen muchas más posibilidades de saber hasta qué cantidad poblacional tienen que los estados del norte. En los estados del norte rige
una ley un tanto antigua, es decir, el salario mínimo, para ser más exacto, el salario mínimo en Brasil son 900 reales hoy. 900 reales a un tipo de cambio de 3,30 como está hoy, pongámosle que el cambio lo hagamos en una casa de cambio en el centro de San Pablo, que es 4:1, son 3.600 pesos. Es imposible competir con ese nivel de mano de obra, sea un operario calificado o sea un operario que tampoco es calificado. Un sueldo es inviable en este momento en la República Argentina hablar de un sueldo de 3.600 pesos base. Está bien, pero con los 3.600 pesos que cobras, esto que mencionás en Argentina, no pagás un alquiler. No. Te pregunto, con los 900 reales del empleado brasilero, ¿qué expectativa económica tenés? Ahí tenemos que analizar otro tipo de cuestión. Por supuesto que tampoco en Brasil, si bien los alquileres, si uno analiza Pongo alquiler valor, como una referencia de algo que... Si uno analiza un valor de alquiler puntual, estamos hablando zona de capitales, San Pablo, Porto Alegre, Río de Janeiro, cualquiera de las capitales que conforman ese cordón industrial que Brasil tiene sobre la costa con su puerto, tiene que rondar los 900 reales mensuales. Una familia donde trabajan 2 personas y demás podría pagar ese alquiler y utilizar los otros 900 para vivir, con lo cual tampoco lo va a hacer, no va a vivir. ¿Qué es lo que pasa? No tienen una limitación climática como la que tenemos nosotros. En el norte de Brasil, pasando el Amazonas o del Amazonas hacia arriba, tienen un factor climático muy distinto al nuestro. No es necesaria, por ejemplo, un cambio de estación tan brusco como el nuestro acá. No es necesario el gas natural para calentarte. La electricidad es muy barata en Brasil y utilizan eso para calentarse, porque tiene una serie de represas que nosotros sabemos cuáles son, incluso las consecuencias de cuando se abren las compuertas en Brasil y las inundaciones. Por supuesto, pero viven con mucho menos dinero que el que es necesario en la Argentina para poder vivir, por supuesto. Yo doy un ejemplo claro que siempre se lo comento a todas las personas cuando vienen a buscar un consejo sobre la agroindustria. La agroindustria en Brasil en este momento está muy desarrollada. Ellos captaron muchos mercados cuando nosotros dejamos de tener la apertura total durante los últimos años de gobierno de la doctora Kirchner. Ellos captaron lugares donde nosotros exportamos, por ejemplo, soja, trigo, demás. De hecho, es de público conocimiento que este año va a ser el primer año después de muchos en que la Argentina va a importar trigo, va a traer trigo desde afuera. En Brasil, si uno quiere tener una fotografía real de todo esto, lo único que tiene que hacer es recorrer los estados del sur. Los estados del sur se ve en el mismo periodo de siembra, por ejemplo, soja con trigo al lado. Tienen ciclos naturales y ciclos climáticos muy distintos al nuestro. Entonces les permite hacer, yo no diría que 3 cosechas, pero 2 y un poquito más. Eso permite autoabastecer, pero ya estamos hablando de cuestiones demasiado puntuales en relación a un país o a Brasil en este caso, o a la Argentina en sí. Y según tu criterio, Marcelo, digamos, las medidas económicas aplicadas por el actual gobierno nacional, evidentemente, si uno lo toma como referencia ciudadano común, han impactado negativamente, desde el tarifazo hasta la inflación. Y en términos de producción industrial, por lo que uno escucha también ha sido el efecto muy negativo, a partir del tarifazo también, empresas o pequeñas pymes que tenían 15.000 pesos mensual de gasto de energía, pasan a 60, 90 y evidentemente es un sablazo. Sí. ¿Cómo están amortiguando, es la pregunta, Marcelo, cómo están amortiguando estas pymes que evidentemente están resistiendo, evitar el despido de gente? ¿Y qué margen de seguir amortiguando tienen? No, el margen es muy estrecho, como lo dijo Diego hace un ratito. ¿Cómo haces para amortiguar un costo fijo como ese? Por ejemplo, reducción de horas, reducción de mano de obra. Lamentablemente no existe otra forma. La otra forma es tomar dinero de otro lugar y hacer una inversión, ¿sí? Si nosotros hoy tenemos en cuenta que venimos de unos 10 años con restricciones aduaneras importantes, que es decir, que no podemos mandar hacia el exterior, y lo acaba de decir Diego en cuanto a la restricción de la cantidad de dólares, él dio un ejemplo mucho más claro que el que estoy dando yo. ¿Qué es lo que pasa? Vos no tenías la posibilidad, hoy sí tenés la posibilidad, ¿sí?, para poder hacerlo y para poder enviar tu mercadería al exterior, pero tenés que competir con mano de obra como la
la mano de obra de China, la mano de obra brasileña baja como estamos hablando, una serie de manos de obra que vos no vas a poder competir nunca. Al no poder competir tenés que entrar a reducir personal o buscar una inversión extranjera, que es lo que se habló durante el segundo semestre. ¿Qué va a pasar durante el segundo semestre? Nosotros íbamos a recibir toda la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el dólar estaba en un proceso de digamos, en vez de tenerlo parado, era mejor invertirlo en activos e incluso te diría en hacer una apuesta económica en activos de riesgo. ¿Qué pasó frente a la decisión inglesa de salir del Brexit, de salir de la Comunidad Europea con el Brexit? Y hace que el dólar se revalúe. Entonces ya empieza a haber una contracción en el mercado dolarizado y empezamos a percibir que la persona que tiene el dólar ya no va a buscar un activo de riesgo, sino que va a buscar algo que le represente cierta estabilidad. Entonces, en esta coyuntura, no es que va a ser muy difícil, sino que va a ser una prueba más hacia el gobierno de turno de atraer esas inversiones. Ya con una promesa no va a alcanzar. Necesitamos darle medios a la gente para que pueda venir a invertir acá. Nosotros durante mucho tiempo, por citar un ejemplo, hubo mucha inversión sobre el mercado alimenticio de parte de Brasil hacia la Argentina, sea frigorífico, sea en capital técnico, es decir, venir a buscar y a aprender de nosotros cómo trabajar con animales, o puntualmente las distintas razas de animal que nosotros manejamos y que ellos no manejan. Hoy la están manejando también. Durante mucho tiempo vinieron a buscarla, hoy la están manejando ellos también. El frigorífico ya deja de ser negocio, entonces ya la inversión se empieza a contraer. Su propio país empieza a mostrar indicadores y bueno, el punto más alto es la salida de Dilma Rousseff del gobierno y el cambio grande en política que están empezando a transitar. No solo en política, sino que en economía. Ellos van a pasar por un periodo de ajuste también. Seguramente, de acá, nosotros llevamos 6 meses y estamos evaluando el gobierno. Michel Temer tiene 1 mes y poquitos días en el poder y ha tomado algunas medidas políticas como para, de alguna forma, ahuyentar esos fantasmas de decir no están andando bien o vamos a analizarlo. ¿Qué hizo? Convocó al ministro de Hacienda, que fue funcionario de Lula durante 8 años, para que no haya una avalancha política sobre el Ministerio de Hacienda para decir, no, las cosas estuvieran haciendo mal. Si se hicieron bien durante aquellos 8 años, obviamente la persona sabe cómo manejar la inflación. Ellos venían con una inflación, antes del gobierno de Lula, como todos sabemos, muy, muy alta. Recordamos todo hace muchos años atrás, la época del 2-1 con nosotros, y sí, que de todos haber ido y haber hecho... El Dame 2. Efectivamente, por favor. Marcelo, bueno, la primera aproximación a la relación de nuestra región, de Argentina con Brasil, vamos a seguir conversando, te sumamos como columnista, por supuesto. Tenés tus responsabilidades también cada tanto en Brasil y por eso vas a estar ausente algunos jueves, sí, pero la idea es que permanezcas hasta fin de año contándonos sobre estas relaciones y sobre otras relaciones que tienen que ver con lo económico y con lo financiero, con lo empresarial y también con lo más doméstico. Ese es un tema, Héctor, y ya que lo tocaste, importante. El sistema financiero brasileño es algo para tener en cuenta y para, de alguna forma, en la Argentina adoptar algunas medidas. En otro momento, cuando lo hablemos y profundicemos, vas a ver que es muy interesante. Gracias, Marcelo. ¿Nos queda alguna tanda o nos queda una tanda? Dale, corte. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. Bueno, si querés comer este fin de semana largo de festejo de bicentenario de la Declaración de la Independencia, podés festejarlo en el Rancho Restaurant
y pasar un buen momento con tus amigos, con tu familia, comerte unas empanadas bien jugosas, una parrillada y pasarla de 10, como lo hacemos habitualmente todos los jueves después de Zona Crítica. El Rancho en Boulevard Pellegrini, el 3272.